En esta ocasión hablaremos de la estructura y la función celular del núcleo y el citoesqueleto. Comenzaremos hablando del núcleo celular. Es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como las histonas, lo cual conforma lo que llamamos cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Ahora hablaremos de las estructuras. El núcleo es un organulo de mayor tamaño en las células animales. En las células de un mamífero, el diámetro promedio del núcleo es de aproximadamente 6 micrómetros, lo cual ocupa aproximadamente el 10% del total del volumen celular. En los vegetales, el núcleo generalmente presenta entre 5 a 25 micrómetros y es visible con un microscopio óptico. En los hongos se han observado casos de especies con núcleos muy pequeños, de alrededor de 0,5 micrómetros, los cuales son visibles solamente con microscopio eléctrico. En las oósferas, de cicas y de coníferas alcanza un tamaño de 0,6 micrómetros, es decir, que resulta visible a simple vista. El líquido viscoso de su interior se denomina nucleoplasma y su composición es similar a la que se encuentra en el citosol del exterior del núcleo. A grandes rasgos, tiene el aspecto de un organulo denso y esférico. Envoltura y poros nucleares. La envoltura nuclear es a veces llamada membrana nuclear indebidamente, porque se compone de, entre otras cosas, dos membranas, una interna y otra externa, dispuestas en paralelo una sobre la otra. Se encuentra perforada por poros. Gracias a estos poros nucleares existe un movimiento bidireccional establecido entre el citosol de la célula y el núcleo. Evita que las macromoléculas difundan libremente entre el nucleoplasma y el citoplasma. La membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplásmico rugoso y está igualmente tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas se conoce como espacio o sistema perinuclear y es continuo con la luz del retículo endoplásmico rugoso. Los poros nucleares, que proporcionan canales acuosos abiertos por los que pueden difundir por transporte pasivo moléculas pequeñas que van de 5.000 a 44.000 daltons y solubles en agua, también prohíbe el paso hacia el núcleo a proteínas globulares mayores de 60.000 kilodaltons. El tamaño de los canales permite que el comportamiento nuclear y el citosol mantengan diferentes conjuntos de proteínas. Están formados por subunidades denominadas nucleoporinas, participando alrededor de 30 nucleoporinas distintas en la formación de un solo poro nuclear, que a su vez están agrupadas en subcomplejos multiproteicos ubicados dentro de la envoltura nuclear o asociados a su cara externa o interna respecto al nucleoplasma. Los poros tienen 125 millones de daltons de peso molecular y se componen de aproximadamente 50 en envolturas a 100 proteínas en vertebrados. Lámina nuclear. En las células animales existen dos redes de filamentos intermedios que proporcionan soporte mecánico al núcleo. La lámina celular forma parte de una trama organizada en la cara interna de la envoltura, mientras que en la cara externa ese soporte es menos organizado. Ambas redes de filamentos intermedios también sirven de lugar de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. La lámina nuclear está compuesta por proteínas que se denominan láminas o proteínas laminares. Como todas las proteínas, estas son sintetizadas en el citoplasma y más tarde se transportan al interior del núcleo, donde se ensamblan antes de incorporarse a la red preexistente.
Cromosomas. El núcleo celular contiene la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas lineales de ADN, conocidas como cromatina, y durante la división celular, esta aparece en forma bien definida como se conoce cromosoma. Una pequeña fracción de los genes se sitúa en otros organulos, como las mitocondrias y los cloroplastos de las células vegetales. Cabe destacar que la composición química de la fibra de cromatina radica en segmentos de ADN asociados a proteínas histónicas y no histónicas, quienes se duplican en la fase S de la interfase. Existen dos tipos de cromatina. La eucromatina es la forma de ADN menos compacta y contiene genes que son frecuentemente expresados por la célula. El otro tipo, conocido como heterocromatina, es la forma más compacta y contiene ADN que se transcribe de forma infrecuente. Esta estructura se clasifica a su vez en heterocromatina facultativa, que consiste en genes que están organizados como heterocromatina solo en ciertos tipos celulares o en ciertos estudios del desarrollo. Y heterocromatina constitutiva, que consiste en componentes estructurales del cromosoma como los telómeros y los centrómeros. Nucleolo. Es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No está rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dicen que es un suborganulo. Se forma alrededor de repeticiones en tándem de ADN ribosómico, que es el ADN que codifica el ARN ribosómico. Estas regiones se llaman organizadores nucleares. El principal papel del nucleolo es sintetizar el ARN ribosómico y ensamblar los ribosomas. La cohesión estructural del nucleolo depende de su actividad, puesto que en el ensamblaje ribosómico, en el nucleolo resulta en una asociación transitoria de los componentes nucleolares, facilitando el posterior ensamblaje de otros ribosomas. Este modelo está apoyado por la observación de que la inactivación del ARN ribosómico da como resultado en la mezcla de algunas estructuras nucleolares. Ahora hablaremos de la función principal del núcleo celular. Esta es controlar la expresión genética y mediar con la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en procariotas. También hay diferentes funciones, como lo son: en el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis, o cromatina durante la interfase. Otra es: organiza los genes en cromosomas, de lo que permite la división celular. Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares. Produce ácido ribonucleico mensajero, que codifica proteínas. Produce preribosomas en el nucleolo, entre otras. Transporte nuclear. El transporte de moléculas hacia el exterior e interior del núcleo puede llevarse a cabo gracias a que en todas las células eucariotas la envoltura nuclear está perforada por poros nucleares, constituidos por grandes complejos multiproteicos. La entrada y salida de grandes moléculas del núcleo está estrictamente controlada por los complejos de poros nucleares, aunque las pequeñas moléculas pueden entrar en el núcleo sin regulación. Exportación nuclear. Sucede en condiciones de alta concentración de RAN-GTP. Reconoce una proteína que contiene una señal de exportación nuclear junto a una molécula de RAN-GTP. El complejo es entonces capaz de interaccionar con el complejo del poro nuclear y atravesarlo hasta el citoplasma. Una vez allí, otras proteínas RAN promueven la actividad GT-pasa de RAN, que hidroliza el GTP y pasa a convertirse en RAN-GDP. La hidrólisis produce un cambio conformacional en RAN, produciéndose el desensamblaje de la exportina carga,
quedando la carga libre en el citoplasma. Las moléculas de RAN, GDP y exportina se reclinan para un nuevo ciclo de transporte. Importación nuclear. Depende de que la importina se usa su carga en el citoplasma y lo transporte a través del polo nuclear al núcleo. Las importinas interaccionan en el citoplasma en condiciones de baja concentración de RAN-GTP con la proteína con una señal de localización nuclear y entra al interior del núcleo mediante asociación con proteínas del complejo del polo nuclear. Una vez en el nucleoplasma, la presencia de altos niveles de RAN-GTP causa la destrucción del complejo importina-carga, liberándose la carga en el interior del núcleo. La importina alfa es transportada de nuevo al citoplasma mediante su interacción, reiniciándose de nuevo el proceso. Evolución. Al ser la mejor característica que se define de la célula eucariota, el origen evolutivo del núcleo ha sido objeto de mucha especulación. Entre las teorías propuestas, se pueden considerar 4 como las principales, aunque ninguna de ellas ha encontrado un amplio apoyo. Algunas teorías son teorías endosimbióticas, teorías no endosimbióticas, entre otras. Dicho esto, concluiremos el tema del núcleo. Ahora pasaremos al siguiente. Citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de 3 tipos de proteínas: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En las células eucariotas consta de filamentos de actina y filamentos intermedios, microtúbulos y septinas, mientras que en las procariotas está constituido principalmente por las proteínas estructurales FTSZ y MREB. El citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula, facilita la movilidad celular, usando estructuras como los cilios y los flagelos, y desempeña un importante papel tanto en el tráfico intracelular, por ejemplo, los movimientos de vesículas y organulos, y en la división celular. Mecanismos de movimientos celulares. Todas las células poseen movimientos celulares, como las corrientes citoplasmáticas, los movimientos de los organelos, los cromosomas y los cambios de morfología durante la división celular. Existen 2 mecanismos de movimientos celulares: el montaje de proteínas contráctiles como la actina y la miosina, y estructuras motoras permanentes formadas por la asociación de microtúbulos, cilios y flagelos. La actina participa en el mantenimiento de la organización citoplasmática, la movilidad celular y el movimiento interno de los contenidos celulares. En algunos casos, el movimiento es producido por una interacción entre actina y miosina. Por ejemplo, los movimientos musculares de los vertebrados, los cilios y flagelos son estructuras largas, delgadas y huecas, que se extienden desde la superficie de la célula eucariotas. Los cilios son cortos y aparecen en grandes cantidades, los flagelos son largos y escasos. Solo están ausentes en pocos grupos de eucariontes, algunas algas rojas, hongos, plantas con flor y gusanos redondos. El citoesqueleto eucariota. Las células eucariotas tienen 3 tipos de filamentos citoesqueléticos: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Las septinas se consideran el 4.º componente del citoesqueleto. Ahora hablaremos de cada una de ellas. Microfilamentos, actina y miosina. Los microfilamentos tienen un diámetro de 3 a 7 nanómetros y se componen de 2 cadenas de actina que forman una hélice. Su mayor concentración se encuentra justo por debajo de la membrana plasmática, porque una de sus funciones es mantener la forma de la célula. Filamentos intermedios.
son filamentos de proteína fibrosa de unos 12 nanómetros de diámetro, que constituyen los componentes del citoesqueleto más estables, dando soporte a los orgánulos por sus fuertes enlaces, y más heterogéneos. Las proteínas que conforman estos filamentos, citoqueratina, vimentina, neurofilamentos, desmina y proteína fibrilar acídica de la glía, son dependientes del tejido en el que se hallen. Su función principal es organizar la estructura tridimensional interna de la célula, por ejemplo, formar parte de una envoltura nuclear y de los sarcómeros. Microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras tubulares de 25 nanómetros de diámetro que se originan en los centros organizadores de microtúbulos y se extienden a lo largo del citoplasma. Se pueden polimerizar y despolimerizar según las necesidades de la célula. Se hallan en las células eucariotas y están formados por la polimerización de un dímero de dos proteínas globulares, tubulinas alfa y beta. Cada microtúbulo está compuesto de 13 protofilamentos formados por los dímeros de tubulina. Citoesqueleto procariota. En el pasado se creía que el citoesqueleto era una característica única de las células eucarióticas, pero desde entonces se han encontrado homólogos bacterianos a las principales proteínas del citoesqueleto eucariota. A pesar de que las relaciones evolutivas son tan distantes que no se pueden inferir analogías a partir de las secuencias de aminoácidos, la similitud de la estructura tridimensional, las funciones en el mantenimiento de la forma y la polaridad de las células proporcionan pruebas sólidas de que los citoesqueletos eucariotas y procariotas son realmente homólogos. Dentro del citoesqueleto procariota podemos destacar algunas proteínas como lo son FTSZ, que es una proteína del citoesqueleto de las bacterias que se ensambla en un anillo para mediar durante la división celular bacteriana. Es el equivalente procariótico a la tubulina de las células eucariotas. También tenemos el MREB, que es una proteína presente en las procariontes que ha sido identificada como un homólogo de la actina, justificado por las similitudes en la estructura terciaria y en la conservación de punto activo de la secuencia de péptidos. También tenemos la crecentina. La bacteria contiene una tercera proteína, llamada crecentina, que está relacionada con los filamentos intermedios de las células eucariotas. La crecentina también participa en el mantenimiento de la forma celular, pero el mecanismo actualmente es poco claro. Proteínas Waka. Pertenecen a la familia de ATPasas. Presentan variación del motivo Walker A y están ampliamente distribuidas en los procariontes. En la mayoría de las bacterias, los genes asociados codifican para uno o más miembros de estas proteínas, y las cuales incluyen a las proteínas para, MIN-D, SOG, SO, PA, PARF, INCC y probablemente MIP-Z. Ahora hablaremos del citoesqueleto durante la migración celular. La migración celular es un término usado para referirse a fenómenos que implican el desplazamiento de las células, lo cual puede ocurrir en diferentes sustratos. Por ejemplo, el suelo en el caso de amibas como Naegleria fowleri, bajo condiciones in vitro o bajo condiciones in vivo dentro de los organismos. La migración es una respuesta a diferentes estímulos como la necesidad de alimentarse de las células, cambios morfológicos o bien ante la presencia de factores solubles que estimulan y señalizan a otros eventos tales como la inflamación. Según el contexto en el que las células migran y el tipo de célula involucrada, existen diferentes formas de migración. Una de las más conocidas depende de quimioatrayentes. Es llamada quimiostasis. A diferencia de la quimiostasis,
La quimioquinesis genera un desplazamiento azaroso. La migración celular en respuesta a un ligado que se encuentra unido o inmóvil a una matriz se denomina apoptosis. Si la migración depende del sustrato, en el que es importante la topografía de la superficie, su naturaleza química, su rigurosidad, etc., se presenta una adhesión y se activan diversos mecanismos de interacciones moleculares y se genera una reorganización del citoesqueleto, y ello ha generado un fenómeno denominado durostasis. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Al final habrá 5 preguntas, que las respuestas estarán en la descripción, y es todo.